Imagínate si llegas al final de tu vida y estás ahí a punto de hundir el botón del elevador y tú crees que vas para arriba, pero solamente te da la opción de ir para abajo. Imagínate llegar a ese momento de tu vida. O sea, ya no hay nada más. No hay vuelta atrás. Y tú vas a hundir el elevador para el cielo. Y dice, oh, no, no. Vamos para abajo. Difícil pensar en eso. Es que la pregunta no es si tenemos un destino, sino para dónde escogemos nosotros. ¿Cuál es el destino que nosotros queremos? ¿Para dónde es que vamos? Esta semana, este mes, este año. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde escogemos? ¿Sí? Estamos trabajando para tener esa opción en el momento en que llegamos al final. Porque todos tenemos un destino eterno. Todos tenemos, a propósito, un destino eterno. La palabra eternidad no es simplemente una idea abstracta o un término abstracto de la Biblia. La eternidad es uno de los aspectos, ¿sí?, de la naturaleza multifacética de Dios. Sabemos que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Tres en uno, un solo Dios, con tres diferentes fases, ¿sí? Es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, o sea, todo lo puede, ¿sí? Es omnisciente, todo lo sabe. O sea, antes de Él no había nada. Él es el inicio, Él es el final. Él no depende de nada. Siempre ha sido. Es cuando miramos la palabra eterno, ¿sí?, en lo que nosotros entendemos la eternidad. Allí es donde tenemos que poner un poquito de atención, porque muchas veces podemos pensar con que eternidad sea más años o algo muy lejano o mucho. Y estaba leyendo el término que usan en el griego de esa época, y es el término aionis, que significa edad. O sea, es un periodo indefinido de tiempo, pero con significado. Es un tiempo indefinido, es un periodo. Pero la importancia de la palabra no es tanto el tiempo en cantidad, sino en calidad. Cuando la Biblia habla de la palabra eterno, nos está hablando de un cambio de naturaleza. Nos está hablando de la diferencia entre lo que vemos ahora a lo que viene después. ¿Están conmigo? Este tema es complicado. Esta semana, mejor dicho, me dio palo todo el que quiera, porque es un tema bastante complejo, ¿sí?, que puede ser malinterpretado fácilmente si no ponemos atención, ¿sí? Hay muchas diferentes creencias o formas de interpretar la vida eterna, pero la principal que nos dice la Biblia no es cuestión de años, sino cuestión de calidad. Es cuestión de lo que tú pasas a ser. Aleluya. Hoy se regocija el cielo. Bienvenido.
sabía. Entonces, nosotros pensamos algunas veces en eso, en que son años sin fin, que es mucho tiempo, pero cuando miramos la Biblia, ella habla de dos edades. Entonces, si la eternidad significa edad y la Biblia nos dice dos edades, estamos hablando de esta edad y la venidera. O sea, ahora mismo donde estamos en la materia, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay pecado, donde hay, bueno, ustedes saben. Y la edad venidera, que es la edad donde pasamos a estar en presencia de Dios, donde no va a haber dolor, donde no va a haber pecado, donde no va a haber sufrimiento. Pero entre todo esto hay algo por allí que hay que mirar, y es el proceso para llegar allá. Ese proceso de transformación. Entonces, en el momento que nosotros entramos en ese proceso, o sea, Dios entra de nuevo en nuestra vida y empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. ¿Sí? El problema no es el tiempo, sino la transformación. Eso es lo que yo quiero que hoy pongamos atención, porque todo este tema se basa en eso. Quiero que abramos la mente porque el tema es bastante delicado. A veces se nos olvida que tenemos que pasar por ese proceso, porque simplemente decimos, recibimos la vida eterna y ya, pare de contar. No. Tenemos la promesa de la vida eterna, mas tenemos que entrar a trabajar. Y escúcheme bien, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de transformación. Transformación. Cuando tú recibes el Señor, tú naces de nuevo. Pero tienes el compromiso de obedecer las cosas que Él te ha dicho que tú tienes que cambiar, mejorar, ¿sí? Soltar. Porque si llegamos un día allá a la vida eterna, después de que nos soltamos de esto, después de que colgamos el uniforme y llegamos, bueno, jefe, ya estoy acá para las vacaciones con usted. Y llegamos a decirle, vamos a disfrutar de todo lo que tienes para mí. Pero no hemos soltado el rencor, la envidia, ¿sí? Los dolores de las cosas que nos hicieron. ¿Cuánta cantidad de cosas podemos cargar en nuestra alma? ¿Qué creen ustedes que el Señor va a decir en ese momento? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Alguien se lo ha preguntado? Mira lo que dice Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo y pierde su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo y pierde su alma? Ese trabajo de transformación es el Señor dándonos una oportunidad para que cuando lleguemos allí, el alma esté alineada con el Espíritu. Tú eres salvo. Pero imagínate llegar allí y, Señor, ¿y el alma? ¿Qué hacemos con todo esto? Allí es donde vamos a estar en esa encrucijada, ¿sí? Donde dice la Biblia que los justos recibirán la vida eterna, que los que no fueron, mira lo que dice Mateo 25:46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, Jesús, para dar un poquito de contexto en esto, porque suena bastante duro, ¿cierto? Pero si es un Dios amoroso y misericordioso, ¿cómo así que el castigo eterno? Jesús termina un capítulo 25 hablando en parábolas y le está hablando a todas las personas y le está diciendo, miran, hay 10 vírgenes,
5 de ellas tienen aceite, se prepararon, las otras 5 no se prepararon. Llegó el novio, vinieron a tocar. Señor, pero nosotros te conocemos, ¿no? No estabas preparado. Habla de las monedas de oro, donde a una persona le dio 5, a otra le dio 2, a otra le dio 1. ¿Se acuerdan? Que uno las duplicó, el de 5 trajo 10, el de 2, 4, el de 1 la enterró. Y el jefe le dijo, no, lo que te di no lo usaste. Entonces, cuando Dios está hablando de todas estas cosas, que nos dio algo para hacer, que te llenó de dones, que te puso en un lugar, que te dio una familia, que te trajo aquí, que te movió para allá, y tú dices, Dios, tú y te alabamos, pero no hice nada de lo que me mandaste a hacer. A nadie le llegaste a hablar de lo que Él hizo en tu vida. No importa que no prediquemos la palabra, no importa que ninguno vaya a ser pastor o ninguno vaya a ser misionero ni nada. Pero imagínate si a ni una persona, es más, los que trabajan contigo, las personas que viven a tu alrededor, ni siquiera saben que Dios te sacó o que hizo lo que hizo en tu vida. Entonces Él dice, a esos los vamos a juzgar. Pero a los que son justos, a los que hicieron lo que yo les puse, ¿sí? A los que cuando se corrigieron dijeron, ok, cambiamos de dirección. A los que nos pusieron algo que no queríamos, dijimos, bueno Señor, si es tu voluntad, vamos para allá. A esos Él dice, recibirán la vida eterna. Y aquí es donde se empieza a tornar un poco difícil la cuestión, porque, de nuevo, el evangelio es, tú recibes al Señor en tu corazón, lo declaras con tu boca, eres salvo. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que va a juzgar? ¿Por qué nos va a juzgar? Cuando Dios crea al ser humano, Él decide darle la vida, hacerlo a su imagen, a su semejanza, que estuviera con Él. Hablamos mucho de la creación, el jardín, ¿sí? El árbol de la vida. El ser humano decidió hacer lo que ellos querían. Entonces Dios dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad para que tú tomes la decisión, pero retiro mi espíritu. Tienes esa alma, el espíritu está allí esperando a que lo recibas de nuevo. Y Dios ve que era tanta la maldad del ser humano que decide completamente abolir la creación. ¿Se acuerdan del diluvio? Donde solamente una persona o una familia y una pareja de cada animal sobrevive. Dice que aún en ese dolor que sentía el Señor por lo que la humanidad se había convertido en, prometió que nunca los volvería a destruir de esa misma forma. Vamos para algún lugar, les prometo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Sí, vuelve la familia de Noé, empezamos de nuevo a construir. ¿Y qué hace el Señor? Él empieza a poner la conciencia al ser humano de que tenemos que decidir qué es lo que va a suceder. O sea, tenemos que decidir si lo hacemos como nosotros o si lo hacemos como Él nos lo pone. Para que no vuelva a suceder la misma situación. Ahora, hablándolo individualmente, en el tiempo de ahora, en este momento en que estamos, para el día que lleguemos a la muerte del cuerpo, entonces disfrutamos aún más de esa presencia. Pero viene algo más después. Entonces,
¿Qué pasa con todo esto? Estas referencias es Dios dejándonos saber que si hay un cielo, si el cielo, si el paraíso, si la vida eterna es estar con Él, ¿qué pasa cuando tú no estás con Él? ¿Qué es lo contrario de lo bueno? Lo malo. No necesariamente que Dios haya dicho, voy a crear el infierno para que se quemen, pero cuando tú no haces algo bueno, ¿qué puede hacer como resultado? Muchas veces pensamos que porque no hacemos, entonces no es malo. Y lo estoy hablando en un contexto de nosotros, los creyentes, los que hemos recibido esa palabra. Sí, porque las personas que no creen en esto andan por el mundo creyendo que porque son buenos, porque no matan a nadie, porque se comparan con este estándar del mundo, entonces eso es para ellos lo que es bueno. Pero para nosotros tenemos un estándar. Nosotros tenemos una responsabilidad para hacer cada día. Entonces el cielo y el infierno no son metáforas. El infierno no es simplemente dejar de existir. El infierno es vivir indefinidamente en esa característica o en esa manera de sin Dios. ¿Están conmigo? Y llegamos allí, podemos llegar allí como resultado de lo que hacemos o dejamos de hacer en esta vida. Llegamos allí como resultado de lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero entonces, ¿qué es destino eterno? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Qué es el destino eterno? Si ya nosotros recibimos la salvación. La semana pasada hablamos de eso, que una vez tú recibes el Señor, sí, recibes su Espíritu, mora dentro de ti, conecta de nuevo contigo. Tú entras a la vida eterna. O sea, empiezas a experimentar a Dios desde acá. Entonces, ¿qué es el destino eterno? Mira lo que le dice Pablo a Tito en capítulo 3. Dice, Él nos salvó por nuestras propias obras de justicia, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. O sea, nacemos de nuevo, fuimos regenerados. Y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada antes para merecernos esa salvación, para merecernos esa regeneración. ¿Sí? Llegáramos, entonces, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, mirando este texto, lo que Pablo le está diciendo allí a Tito es, nosotros recibimos la gracia, o sea, es gratis ya, nosotros somos salvos, nos regeneró, vivimos ya con Él, empezamos la vida eterna. Mas el Espíritu Santo que recibimos nos da una responsabilidad de transformar nuestra vida, de transformar nuestra alma, de transformar nuestras emociones, de transformar nuestras relaciones, de transformar nuestras finanzas, de transformar todo lo que tu vida conlleva, todo lo que estructura tu ser,
requiere una renovación. Leyendo sobre la renovación, una palabra que me pareció muy curiosa, se llama anakainosis, que es el griego de esto que utiliza la Biblia. Esta no la voy a mostrar allí porque fue en último minuto. Y dice que es la anakainosis que ellos hablan, es transformar algo que estaba dañado para que tenga una condición o calidad nueva. O sea, algo que estaba dañado para que tenga una calidad nueva y a menudo mejorada. Porque sería muy triste si nosotros hacemos esa transformación y quedamos peor. Imagínate llegar a los pies del Señor y recibimos su Espíritu y antes empezamos a hacer las cosas que no hacíamos antes. ¿Alguien ha pasado por eso en algún momento? Tocamos un nervio ahí. Todos hemos pasado por eso. Es más, todos los días pasamos por eso. Porque todos los días nos toca mirarnos hacia adentro. ¿Por qué tuve ese sentimiento tan maluco? ¿Por qué señalé para arriba cuando esa persona se me atravesó en el carro? ¿Por qué no hago lo que estoy supuesto a hacer? Una transformación de algo que estaba dañado. La meta de este mensaje es que nosotros tengamos una conciencia de lo que vivimos ahora. Porque todo lo que nosotros vivimos ahora, toda esa transformación es la que nos va a llevar para un lado o para el otro. En el momento en que regrese el Señor. ¿Alguna vez han escuchado eso? De la segunda venida de Cristo. La parusía se llama, que es cuando recibimos un cuerpo glorificado y entramos en una nueva creación completa. Entonces Jesús aparece al final de los siglos, la edad venidera. Y dice que todas esas almas, todos estaremos esperando ese juicio final para poder disfrutar la vida eterna en su totalidad. Entonces, somos salvos, recibimos su Espíritu, empezamos una renovación, llegamos al final de los días, pasamos a esa presencia con Él y llega un momento en el cual Él regresa y juzga todo en la tierra y hace un cambio completamente, digamos lo que parecido a lo que fue el diluvio. Porque aunque Él dijo que no iba a destruir la tierra de esa misma manera, igual dijo que iba a juzgar lo que nosotros hiciéramos. Entonces, ese propósito de la vida eterna después que terminamos acá es esperar la llegada, la segunda venida de Jesucristo para entonces disfrutar a la plenitud la falta de dolor, donde no va a haber guerra, donde no va a haber sufrimiento, donde todas las cosas que nosotros experimentamos acá nunca más van a existir. Ahora, yo sé que este tema es puede ser bastante complejo. Lo que yo quiero pedirles hoy es que abramos nuestra mente y nuestro corazón a enfocarnos
el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que quieres que yo cambie, Señor? ¿Para qué es todo esto que me ha sucedido? ¿Cómo puedo utilizar eso para renovar mi vida, para mejorar mi ser, para restaurar mi familia, para restaurar mi matrimonio? Para que cada uno de esos años que tenemos en lo físico, ¿sí? Donde tenemos la oportunidad de hacer ese trabajo, verdaderamente se facilite hacerlo. El problema es que cuando nosotros no entramos en conciencia de que tenemos que hacer ese cambio, allí es donde todo lo que sucede se nos hace aún más difícil. Cuando tú pasas por un problema, cuando tú estás teniendo dificultades, cuando sientes que el mundo se te viene encima y no hay salida y tú dices, Señor, pero si yo pensé que todo esto era lo que nos habías dado y ¿qué pasó? Que tú intencionalmente sepas que eso hace parte de esa renovación. Porque es allí donde Él va a usar todo lo que tú viviste, todo lo que quiere que tú hagas, para que esa alma, ¿sí? y ese espíritu anden en una misma dirección. Sabiendo que va a llegar un día donde todas estas cosas van a ser juzgadas. Y no quiero que lo vean como legalismo, porque como lo digo, ha habido muchas interpretaciones de la teología en las cuales tiran y tú tienes que hacer. Y si yo quiero que lo que tú sepas es que Dios te está diciendo, mira, va a haber un momento en el cual todo esto vamos a tener que rendir cuentas. Entonces aprovecha. Así de sencillo. Aprovecha. No te preocupes por cuándo va a ser. O sea, hay diferentes teorías que el antes, el durante o el después de la segunda llegada o de la edad venidera. Y cuando nos metemos a pensar en eso, a preocuparnos que cuándo será, no, pero si es mañana o si no eso, o algunos de pronto dicen, no, eso, imagínense, llevamos 2000 años desde que se fue Jesucristo. ¿Qué más serán otros 2000 años? Pero lo que nosotros no sabemos es que puede suceder en cualquier momento. La palabra dice que para Dios un día son como 1000 años. Una vez me contaron un chiste que para él $1.000.000 es como $1. Entonces yo le digo, Señor, dame $1.000.000. Él dice, no, espérame un día. Mentiras. Si ve, ustedes me distraen. Es para cortar la atención porque es que este mensaje es fuerte. Cuando tú sabes que tienes un Dios que redime, que es misericordioso, que te perdona, que no importa todas las veces que caigas, Él te recibe y que de un momento a otro digan, uy, pero entonces todavía me toca llegar a rendir cuentas. O sea, todavía van a juzgar lo que... Y eso es lo que yo quiero de nuevo enfatizar. Que nos pongamos las pilas a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Que nos pongamos las pilas a llamar a esa persona a la cual un día nos hirió y decirle, te perdono. A llamar a esa persona que te puede dar un consejo para que ese dolor que tuviste en tu infancia lo puedas soltar. Para que empieces a hacer cada una de las cosas que Él te llamó a hacer. Para utilizar tus dones. ¿Cuántos de ustedes tienen dones y nunca jamás los han utilizado? Todos, Ave María, yo soy el único. ¿Cuántos de ustedes
¿Alguna vez han tenido $5 en el bolsillo y han visto una persona pidiendo dinero con hambre y les ha faltado ganas de entregar esos $5? Entonces, todo esto es para que entremos en esa conciencia del trabajo que tenemos para hacer, de la importancia de ese trabajo. Que si hay un dolor, no lo descatimes simplemente porque no, es que eso fue hace muchos años. No, no, no. Vamos a trabajar en ese dolor. Vamos a sacar ese lastre, ese bulto que cargamos. Que no nos llegue el momento de tener que rendir cuentas y empezar a sacar cosas. Espere, Señor, déjeme, yo suelto esto, déjeme, yo entrego esto, espérate, yo llamo allí a fulanito que me insultó un día y todavía tengo ese rencor. Espérame, yo lo llamo. Que no lleguemos a ese momento, sino que aprovechemos desde hoy lo que Él nos está dando, esa oportunidad de reconocerlo en nuestra vida, en cada momento, que todo lo que hagamos, refleje lo que Él hace en nuestras vidas. Esa es la idea de la vida eterna. Esa es la vida de la regeneración, de la renovación, de trascender. La palabra dice que la salvación es un regalo, pero la fidelidad tiene recompensas. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de el joven dirigente rico que le dice, ve y vende todo, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y en Romanos, Pablo también dice que Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Mateo 25, 34 dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Estos tesoros, esta herencia, todo esto que Jesús habla, en algunas partes de la Biblia lo llaman coronas, la corona de vida para los que perseveran, la corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, la corona de gloria para los que sirven fielmente. Pero todo esto es Dios dándonos un incentivo para que nuestra vida todos los días refleje esa abundancia, ese amor, esa misericordia, porque estábamos dañados y nos regeneraron y nos va a dar aún más. Así el día que lleguemos allá nos dé la corona, dice que son 7 coronas que le van a dar. A los que tienen la cabeza muy grande le van a dar menos. Mentiras, es molestan. Pero cuando le dan esa corona, dice que las vas a poner de regreso a sus pies, porque es que todo lo que hacemos ahí es para la gloria de Dios. Eso es todo. Todo lo que Él nos está diciendo es, vamos a ponernos pilas, vamos a empezar a trabajar en esto que tenemos acá, en esta oportunidad, y verás todo lo que recibes en la vida eterna. Amén. Es que vamos a terminar esta serie. Yo quiero que terminemos esta serie con un compromiso. Yo quiero que cada uno, si no le ha entregado la vida a Dios, que lo haga hoy. Que no desaproveches una oportunidad, que mañana puedas llegar a colgar el uniforme y no tener la oportunidad de ser regenerado. Si no le has entregado la vida al Señor, yo te quiero pedir, te quiero dar esa oportunidad de que hoy lo hagas. Y es algo muy sencillo, porque como lo dijo la palabra, no requiere nada más, sino que en tu corazón
tú lo recibas como tu Salvador. Y lo declaramos con nuestra boca. Los que llevan un tiempo peleados, alejados, están apenas regresando a, bueno, Señor, ya es hora de volver a ti. Que volvamos a hacer ese pacto con Él, que volvamos a recibirlo. Y por último, que nos comprometamos que de hoy en adelante vamos a hacer todo lo que Él nos está pidiendo que hagamos en nuestras vidas.